Cristo, 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 nos ofrecerá su verdad y vida con su palabra, mensaje de verdad. La, 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 la. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa. Hoy celebramos a San Antonio María Claret, obispo. Nació en Cataluña en el año de 1807. Se dedicó a la predicación popular y luego fundó un instituto misionero. Se entregó al apostolado de Cuba como arzobispo de Santiago y después lo llamaron para que fuera consejero de la reina de España, a quien acompañó en el destierro. Perseguido y calumniado, murió en Francia en el año de 1870. Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocido como claretianos, que continúan su carisma. Por intercesión de este santo obispo, pidamos perdón de nuestras faltas diciendo: yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. En esta Santa Misa pedimos por el eterno descanso de Pedro Saúl Becerra, para que Dios lo tenga en su santa gloria. También pedimos en su cumpleaños de Gabriela Sainz Pérez. ¿Se encuentra? Vamos a cantarle las mini mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Tan, tan. Le damos un fuerte aplauso a Gabriela Sainz. Que Dios la llene de bendiciones y que cumpla muchos años más en la gracia de Dios en compañía de su familia. Dios nuestro, que otorgaste a San Antonio María Claret, obispo, la fuerza del amor y la paciencia para evangelizar a los pueblos, concédenos por su intercesión anteponer tus intereses a todo y esforzarnos en ganar a nuestros hermanos para Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor que nos salva. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Bendito sea el Señor que nos salva. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio, y fue quien dio a los desvalidos casa, libertad, riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor que nos salva. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía.
Palabra del Señor. Siéntense un momento. Habemos gente muy estricta, meticulosa, bastante exigente, muy perfeccionistas. Queremos que las cosas estén bien acomodadas, bien ordenadas, todo en su lugar. En parte esto es bueno, refleja en nosotros lo ordenado que nos gusta hacer, pero también podemos caer al extremo de ser demasiado exagerados, de tal manera que no permitimos que nada quede imperfecto, que todo quede muy bien, que nada quede chueco, que nada se vea mal. Y eso puede incomodarnos y no sentirnos a gusto porque somos demasiado perfectos en las cosas, o tenemos ese espíritu de perfectismo. A ver si lo dije bien, ando medio trabado, todavía dormido. Y eso nos lleva a veces a querer ser demasiado exigentes. Así le pasó al pueblo de Israel, no a todo el pueblo, pero sí a aquellos que tenían la organización o el mando del pueblo. Eran demasiado exigentes, y el día sábado, que era dedicado al Señor, el descanso, como para nosotros los cristianos católicos, el día del Señor es el domingo, pues eran muy meticulosos hasta en su manera de moverse y de dar algunos pasos. Y cuando ven que el Señor realiza un milagro en una mujer que estaba encorvada, pues las autoridades del pueblo, que eran los enemigos de Jesús, se indignaron, pero no tuvieron la valentía de decirle a Jesús directamente. Si se fijaron un poquito en el Evangelio, dice que las autoridades le dijeron al pueblo: vengan cualquier día de la semana a que los curen, menos en sábado, porque ese día no se trabajaba, no se hacía ninguna acción laboral, era día del Señor. Esto quiere decir entonces que aparte de ser exigentes, eran cobardes. Actuaron como ese dicho que es así: te lo digo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera. No tuvieron la valentía de decirle a Jesús directamente: oye, no hagas esto en sábado, es día del Señor, hazlo entre semana. Porque la gente no fue la culpable, si así lo podemos ver, de este milagro. Fue Jesús, que Él tomó la iniciativa de liberar a esta mujer de que estaba doblada de su columna. Pero decía, fueron hasta cobardes, no le dijeron directamente a Jesús. Y Jesús, que entiende todo, porque es Dios, entonces les dice: hipócritas. Vaya, una palabra no tan suave, muy grotesca. Hipócritas. Si en día sábado desatan su burro y su buey para que vaya al pesebre a alimentarse, ¿no era necesario que esta hija de Abraham, esta hija de Dios, la desatara de esa atadura de su columna? Con esto da a entender Jesucristo que Él es el Señor, dueño del sábado, y que el día del Señor
está dedicado para liberar a las personas. Si ellos se liberaban de todo trabajo, de toda actividad, para dedicárselo a Dios, el descanso, el sábado, pues no era necesario también liberar y descansar a esta mujer de esa atadura de que estaba encorvada. Por eso les dice hipócritas, porque para unas cosas eran exigentes, pero para otras que les convenía a ellos no se exigían. Y así habemos personas, somos exigentes para lo que nos conviene, somos exigentes para aquello que nos es de provecho, pero cuando tenemos que exigir por el bien de las personas, nos hacemos de la vista gorda. Pero cuando la exigencia va en provecho de nosotros, de nuestro beneficio, ahí sí nos ponemos muy estrictos. Y es que lo que hizo Jesús no beneficiaba a las autoridades del pueblo de aquel entonces. A ellos no los benefició en nada, al contrario, contradecían todos aquellos preceptos que ellos tenían por encima de la ley de Dios, por encima de los mandamientos de Dios. Y como no los benefició en nada a ellos como autoridades, lo que Jesús hizo, no los benefició ni en esto tampoco, pues por eso se ponen exigentes. Si Jesús le hubiera dicho a la mujer, ahora da una ofrenda al templo, ahora da una ofrenda a las autoridades, ahora ve, paga el diezmo, ¿sí?, a las autoridades, pues ahí se hubieran quedado callados. O sea, ok, nos conviene lo que Jesús hizo, nos conviene. Y así nos manejamos hoy en nuestra sociedad. Cómo a veces hacemos puentes de descanso y otras veces no. Hacemos puente para cosas que nos convienen a nivel autoridad en nuestra sociedad, pero que tengamos que hacer descanso porque son cosas de nuestra fe, son acciones de nuestra fe, ahí tienes que trabajar. Me viene a la mente, por ejemplo, el día del Corpus, que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. El día del Corpus, donde esto beneficia a todo el pueblo, a toda la sociedad, para acercarlos más al amor eucarístico. No, las autoridades de nuestro tiempo obligan a las personas a trabajar. Bueno, al menos aquí en México, no sé en otros países. Pero para otras cosas, fiestas nacionales, que a veces los beneficia a ellos, porque descansan y ese día se les paga, pues es beneficioso. Es beneficioso. ¿Cómo hay contradicciones? Por eso hoy el Señor usa la palabra muy exacta, hipócritas. Para unas cosas son exigentes y las llevan al pie de la letra, pero para otras no, se hacen de la vista gorda. Y así podríamos ir nombrando ejemplos de cómo las autoridades se hacen de la vista gorda, se hacen disimulados, y nuestro ambiente social vive un ambiente de inseguridad, vive un ambiente de oscuridad, mucho arbotante pero sin luz. Vean ustedes aquí en la curva, muy bonitos los arbotantes, pero en la noche es boca de lobo. Vayamos allá a las comunidades y los caminos están feos.
Yo ya llevo más de 3 años aquí y ni siquiera una lambidita les han dado. Por eso hoy el Señor dice: hipócritas, para unas cosas son exigentes, pero para otras no. Y así podríamos ir nombrando muchos ejemplos, por lo menos aquí en nuestro municipio, en nuestra comunidad parroquial, lo que nos compete. En otros países no sé si esto se maneje igual, pero ¿cómo habemos gente extremosa, demasiado exagerada para unas cosas, y para lo que tenemos que ser exigentes por el bien de los demás, como hoy Jesús hace un bien por esta mujer, ahí sí nos ponemos renuentes, ahí sí decimos no? Hoy pidamos al Señor, hermanos, que nuestras acciones no vayan en bien de nuestros propios intereses, que nuestras acciones vayan en bien del interés de los demás, empezando desde tu casa, que lo que tú hagas y vivas y digas sea por el bien de tu ambiente familiar y no de tu propio bienestar, para que ese espíritu que haces las cosas por el bien de tu familia se refleje en tu ambiente social, buscando siempre el bien de los demás y no tu propio bien, como hoy el Evangelio nos lo muestra, para que Jesús no nos vaya a decir: hipócritas, para unas cosas son exigentes, pero para otras no. Que así sea. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Antonio María Claret, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Antonio María Claret, obispo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo
cielo y la tierra, de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos por nuestros difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la alegría de ser hijos de Dios, en el Espíritu de Cristo que hemos recibido, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos la paz de Cristo. La paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Por los hermanos que viven la Eucaristía por el canal de YouTube, hagamos la comunión espiritual diciendo: yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos instantes, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo todo a ti. Haz, Señor Jesús, que nunca jamás el pecado me separe de ti. Amén. Una espiga dorada por el sol y el racimo que corta el viñador se convierte la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace
Ángeles y santos, ayudadme a bendecir. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió e impulsó a San Antonio María Claret, obispo, y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a vivir con fe y a dar testimonio de lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día.